Este viernes irás conmigo a la notaría y me transferirás la casa. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Eduardo me gritó por teléfono ayer por la noche. No me pidió, me ordenó, como si yo fuera su empleada doméstica, como si después de 42 años sacrificando mi vida entera por él, yo le debiera algo. Pero Eduardo cometió un error fatal. Subestimó a su madre. Lo que pasó cuando llegamos a esa notaría con mi nuera Fernanda dejó a todos los presentes completamente mudos, incluyendo al notario, que en 30 años de carrera jamás había presenciado algo así. Llegué a la notaría 5 minutos antes de la hora acordada. Eduardo ya estaba ahí esperándome con Fernanda, ambos vestidos como si fueran a una celebración. Ella llevaba ese vestido rojo que yo le pagué el mes pasado, cuando me pidió dinero prestado para una supuesta emergencia. Él tenía puesto el traje gris que le compré para su graduación, mirándome con esa expresión de superioridad que había perfeccionado desde que se casó con esa víbora. Me quedé parada en la entrada observándolos. Eduardo consultaba su reloj cada 5 segundos, como si yo fuera la impuntual. Fernanda se arreglaba el cabello en el reflejo de su teléfono. Esa misma mujer que 2 días antes me había dicho que era momento de que yo entendiera cuál era mi verdadero lugar en esta familia. Mi lugar. En la familia que yo construí desde cero. En la casa que pagué con el sudor de mi frente trabajando triple turno mientras él estudiaba. Pero hoy todo iba a cambiar. Hoy iban a descubrir que esta anciana de 66 años no era tan indefensa como creían. Tenía preparado algo que ni en sus peores pesadillas habían imaginado. Un as bajo la manga que había estado guardando durante meses, esperando exactamente este momento. El momento perfecto para demostrarles quién manda realmente en esta historia. Eduardo me vio y caminó hacia mí con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Mamá, perfecto timing. Ya era hora de resolver este asunto de una vez por todas. El notario nos invitó a pasar a su oficina. Fernanda me siguió de cerca, probablemente asegurándose de que no fueras a cambiar de opinión en el último minuto. Si supiera lo que realmente tenía planeado. Nos sentamos frente al escritorio del notario. Eduardo se acomodó en su silla como si fuera el dueño del lugar. Fernanda cruzó las piernas y me lanzó esa mirada de victoria que tanto disfrutaba. El notario comenzó a revisar los documentos de la propiedad. Todo estaba en orden para la transferencia. O eso creían ellos. Eduardo extendió la mano hacia los papeles con una sonrisa de oreja a oreja. Esta casa debió haber sido mía desde hace años, mamá. Ya era tiempo de que hicieras lo correcto. Fernanda asintió con aprobación. Por fin vas a cumplir tu palabra. Fue en ese momento cuando sonreí. Una sonrisa que hizo que ambos se pusieran inmediatamente incómodos. Una sonrisa que presagiaba la destrucción total que estaba a punto de desatar sobre sus vidas. Porque verán, hay algo que Eduardo y Fernanda no saben sobre mí. Algo que he mantenido en secreto durante todos estos años de humillaciones. Mi difunto esposo, el padre de Eduardo, no solo me dejó esta casa cuando murió hace 10 años. Me dejó mucho más. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias que ellos jamás imaginaron que existían. Soy millonaria, y ellos me han estado tratando como si fuera una limosnera. Pero dejemos eso para después. Primero quiero que entiendan cómo llegamos hasta aquí. Cómo mi propio hijo se convirtió en mi peor enemigo. Todo comenzó hace 3 años, cuando Eduardo conoció a Fernanda en esa oficina donde él trabajaba como contador. Ella era la secretaria del jefe, una mujer ambiciosa que desde el primer día olió el dinero. Porque sí, Eduardo siempre supo que yo tenía propiedades. Solo que nunca supo cuántas.
Fernanda llegó a mi casa como una serpiente, sonriente, educada, llamándome señora Dolores con esa voz melosa que usaba para manipular. Al principio pensé que era una buena muchacha. Eduardo parecía feliz y yo solo quería verlo contento. ¡Qué ingenua fui! En menos de 6 meses ya estaba viviendo en mi casa, durmiendo en mi sofá, comiendo mi comida y tratándome como si yo fuera la intrusa. La primera humillación grande llegó cuando Eduardo me pidió que les cediera la habitación principal. «Mamá, ya somos adultos. Necesitamos nuestro espacio. Fernanda está embarazada». Mentira, nunca estuvo embarazada. Pero yo, como la tonta que era, les di mi habitación y me mudé al cuarto pequeño de atrás. El mismo cuarto donde había guardado todas las cajas con los documentos de las propiedades que ellos desconocían. Las cosas empeoraron rápidamente. Fernanda comenzó así a hacer listas de quehaceres para mí. Listas escritas a mano que pegaba en la puerta del refrigerador. Lavar la ropa, planchar, limpiar los baños, hacer la comida, comprar los víveres. Todo con mi dinero, por supuesto. Porque según ella, yo era la que vivía gratis en su casa. En su casa, la casa que yo había pagado completamente años antes de que esa víbora apareciera en nuestras vidas. Eduardo nunca me defendió, ni una sola vez. Cuando yo intentaba quejarme, él me cortaba con esa frase que se volvió su muletilla. «Mamá, Fernanda tiene razón. Ya es hora de que contribuyas más a esta familia. Contribuir más». Yo, que había trabajado 18 horas diarias durante 20 años para darle una educación universitaria. Yo, que había vendido mis joyas para pagarle la carrera. Yo, que nunca me compré un vestido nuevo para que él pudiera tener sus libros. Pero la gota que colmó el vaso llegó hace 2 semanas. Fernanda organizó una cena para sus amigas. Una reunión de esas mujeres superficiales que se juntan para hablar mal de otras personas. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché la conversación. Fernanda les contaba cómo había logrado domesticar a la suegra pesada. Sí, así me llamó. La suegra pesada. Les explicaba su estrategia. Primero, hacerla sentir útil con los quehaceres. Después, culparla por cualquier problema en la casa. Y finalmente, presionarla para que les diera la propiedad. Porque, según Fernanda, una vieja como yo no necesitaba una casa tan grande. Una vieja como yo, 66 años y ya era una carga para la sociedad. Sus amigas se reían. «¡Qué inteligente eres, Fernanda! Tienes a la vieja comiendo de tu mano». Y Eduardo, mi Eduardo, se reía con ellas. Mi propio hijo, riéndose mientras su esposa me humillaba frente a extrañas. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí para siempre. Ese fue el momento en que decidí que era hora de mostrarles quién era realmente Dolores. Esa noche, después de que se fueran todas las invitadas, subí a mi habitación y saqué todas las cajas. Documentos, escrituras, estados de cuenta, certificados de inversión. 43 propiedades en total. Apartamentos, casas, locales comerciales, terrenos. Un patrimonio que mi esposo había construido en silencio y que yo había mantenido creciendo todos estos años. Al día siguiente comencé mi plan. Llamé a Jorge, mi abogado de confianza, el mismo que había manejado los asuntos de mi esposo. Jorge casi no podía creer lo que me estaba contando. «Señora Dolores, ¿está segura de que quiere hacer esto? Su hijo es su único heredero». Le expliqué toda la situación, las humillaciones, los abusos, la forma en que me trataban como una sirvienta en mi propia casa. Jorge entendió inmediatamente. Tenía una hija de la edad de Fernanda y sabía perfectamente de qué tipo de mujeres estaba hablando. Jorge me ayudó a reorganizar todas mis propiedades. Creamos un fideicomiso que me daba control total sobre todo
pero que mantenía los bienes protegidos de cualquier reclamación futura. También me sugirió algo brillante. ¿Por qué no compramos el edificio donde trabaja Eduardo? Está en venta y usted tiene más que suficiente dinero para adquirirlo. La idea me fascinó. Imaginen la cara de mi hijo cuando descubriera que su nueva jefa era su propia madre. Mientras tanto, en casa, las humillaciones continuaban escalando. Fernanda había decidido que yo era demasiado lenta haciendo las tareas domésticas. Contrató a una empleada de limpieza y me dijo que yo tenía que pagarle el sueldo, porque según ella, la empleada venía a hacer mi trabajo. Mi trabajo, como si limpiar mi propia casa fuera una obligación hacia ellos. Eduardo apoyó completamente la decisión. «Mamá, es justo. Tú vives aquí gratis. Lo mínimo es que contribuyas con los gastos de mantenimiento». Gratis. En la casa que yo poseía completamente. En la casa donde él había vivido gratis durante 30 años. Pero no dije nada. Solo sonreí y pagué el sueldo de la empleada, porque cada humillación me daba más fuerzas para ejecutar mi venganza. La empleada se llamaba Sandra, una mujer trabajadora de unos 40 años que inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. «Señora Dolores, esto no está bien. Ellos no deberían tratarla así». Sandra se convirtió en mi aliada sin saberlo. Le pedí que me ayudara a documentar todo. Cada vez que Fernanda me gritaba, cada vez que Eduardo me ignoraba, cada vez que me trataban como basura, Sandra grabó todo con su teléfono. Una tarde, Fernanda decidió organizar otra de sus reuniones sociales. Esta vez era una fiesta de cumpleaños para una de sus amigas. Me ordenó que preparara canapés para 20 personas, que comprara champaña cara, que decorara toda la casa. Todo con mi dinero, por supuesto. Y lo más humillante de todo, me prohibió estar presente durante la fiesta. Según ella, mi presencia arruinaría el ambiente elegante que quería crear. Esa noche me quedé encerrada en mi cuarto pequeño, escuchando las risas y la música desde el otro lado de la puerta. Era mi casa, mi dinero pagando esa fiesta, y yo estaba exiliada como una leprosa. Pero no importaba, porque al día siguiente Jorge me llamó con noticias excelentes. «Señora Dolores, la compra del edificio está cerrada. Usted es oficialmente la nueva propietaria del lugar donde trabaja su hijo». Pero eso no era todo. Jorge había investigado un poco más y descubrió algo interesante. Eduardo había estado contándole a sus compañeros de trabajo que él era el verdadero dueño de todas mis propiedades, que yo era solo una fachada porque él prefería mantener un perfil bajo. Había estado presumiendo de ser millonario, invitando a sus colegas a cenas caras que pagaba con tarjetas de crédito que yo no sabía que existían. Tarjetas que él había sacado usando mi casa como garantía. Jorge me mostró los estados de cuenta. Eduardo había acumulado una deuda de casi $50.000. Cenas, ropa cara, viajes de fin de semana con Fernanda, regalos costosos para impresionar a sus amigos. Todo cargado a tarjetas que comprometían mi propiedad. Pero lo más indignante era que él les había dicho a todos que yo era su dependiente, que él me mantenía por caridad porque yo no tenía dónde más ir. Esa fue la última gota. Llamé inmediatamente al banco y cancelé todas las tarjetas. Bloqueé cualquier acceso que Eduardo pudiera tener a mis cuentas. Y luego hice algo que ni Jorge esperaba. Contraté a una empresa de investigación privada para que documentara todos los gastos fraudulentos de Eduardo. Quería pruebas irrefutables de que él había estado robándome durante años. Los resultados llegaron una semana después. Eduardo no solo había usado mis tarjetas sin autorización, también había falsificado mi firma en varios documentos bancarios. Había intentado usar mis propiedades como garantía para préstamos personales.
e incluso había consultado con un abogado sobre la posibilidad de declararme incompetente mentalmente para obtener control legal sobre mis bienes. Incompetente mentalmente. Mi propio hijo había estado planeando hacerme declarar loca para robarme todo. Pero su error fue subestimar a la mujer que lo había criado. La mujer que había construido un imperio silencioso, mientras él creía que era solo una vieja tonta con una casa. Fue entonces cuando decidí acelerar mi plan. Ya no podía esperar más. Eduardo y Fernanda habían cruzado todas las líneas posibles. Era hora de que pagaran por cada humillación, por cada insulto, por cada momento en que me hicieron sentir como basura en mi propia casa. Pero mi venganza tenía que ser perfecta. Tenía que ser devastadora. Tenía que destruirlos completamente. Primero, me mudé temporalmente a uno de mis apartamentos del centro de la ciudad. Un penthouse de lujo que Eduardo ni siquiera sabía que existía. Le dije que me iba a quedar unos días con una amiga porque necesitaba espacio para pensar. Eduardo apenas levantó la vista de su teléfono cuando se lo dije. «Perfecto, mamá. Te hará bien cambiar de aires». Fernanda ni siquiera fingió estar preocupada. Solo me dijo que dejara las llaves de la casa sobre la mesa. Desde mi penthouse, comencé a ejecutar la primera fase de mi venganza. Llamé a la empresa donde trabajaba Eduardo y pedí hablar con el gerente general. Me presenté como la nueva propietaria del edificio y solicité una reunión urgente para revisar todos los contratos de los empleados. Quería conocer personalmente a cada persona que trabajaba en mi propiedad. La reunión fue fascinante. El gerente, un hombre llamado Mauricio, me explicó la situación financiera de la empresa. Estaban pasando por dificultades económicas y varios empleados podrían ser despedidos pronto. Le pregunté específicamente por Eduardo. «Ah, sí, Eduardo Herrera. Es un buen contador, pero últimamente ha estado muy distraído. Siempre hablando de sus propiedades, de sus inversiones. Dice que es millonario, pero que prefiere trabajar para mantenerse ocupado». Le expliqué a Mauricio la situación real, que Eduardo era mi hijo, que había estado mintiendo sobre su patrimonio y que había estado usando mis propiedades para presumir falsamente. Mauricio se quedó sin palabras. «Señora Dolores, esto es muy serio. Eduardo acá ha estado representando a la empresa en varias reuniones importantes. Si los clientes descubren que ha estado mintiendo sobre su situación financiera, podríamos perder contratos importantes». Fue entonces cuando le propuse algo mejor. En lugar de despedir a Eduardo inmediatamente, organizaríamos una reunión con todos los empleados, donde yo me presentaría como la nueva propietaria. Quería ver la cara de mi hijo cuando descubriera que su mamá, la vieja inútil que él creía mantener por caridad, era en realidad su nueva jefa. Mientras preparaba esa reunión, también puse en marcha la segunda fase de mi plan. Contraté a los mejores abogados de la ciudad para que iniciaran acciones legales contra Eduardo por fraude, falsificación de documentos y uso indebido de mis propiedades. Pero no solo eso. También investigué a Fernanda y descubrí que ella tenía sus propios secretos. Resulta que mi querida nuera había estado engañando a Eduardo desde hace meses. Tenía un amante, un hombre casado que trabajaba en el banco donde ella había intentado usar mis propiedades como garantía para préstamos personales. La empresa de investigación que contraté había documentado todo. Fotos, videos, conversaciones grabadas. Fernanda no solo era una manipuladora, también era una adúltera y una estafadora. Pero lo más delicioso de todo era que Fernanda le había estado mintiendo a Eduardo sobre darse el embarazo. Nunca había estado embarazada. Había usado esa mentira para manipularlo y conseguir que me sacara de mi habitación.
Pero había algo más. Fernanda ya estaba embarazada ahora, pero no de Eduardo. Era de su amante. Y ella planeaba hacer creer a Eduardo que el bebé era suyo para asegurar su futuro económico. Con toda esta información en mis manos, era hora de la gran revelación. Cité a Eduardo y Fernanda en la notaría, diciéndoles que finalmente había decidido transferirles la casa. Ellos llegaron eufóricos, creyendo que habían ganado, que finalmente habían logrado doblegarme completamente. Si supieran lo que realmente tenía preparado para ellos. La noche antes de la cita en la notaría, recibí una llamada de Sandra, la empleada de limpieza. «Señora Dolores, tiene que saber algo. Ayer escuché a Fernanda hablando por teléfono con alguien. Decía que en cuanto usted les transfiera la casa, van a echarla definitivamente. Que ya tienen todo planeado para internarla en un asilo y quedarse con todas sus cosas». ¿Un asilo? Después de darles todo, después de sacrificar mi vida entera por Eduardo, ellos planeaban encerrarme en un asilo para ancianos y robarme todo lo que había construido durante décadas. Pero su plan tenía un pequeño problema. Ellos no sabían que la casa que tanto querían ya no era mía. La había transferido a una de mis empresas días antes. Y esa empresa tenía órdenes muy específicas sobre qué hacer con Eduardo y Fernanda una vez que descubrieran la verdad. Esa noche dormí mejor que en años. Mañana sería el día en que Eduardo y Fernanda descubrirían que habían estado jugando con fuego y que el fuego estaba a punto de quemarlos vivos. Llegó el viernes, el día que Eduardo había elegido para humillarme por última vez. Me levanté temprano en mi penthouse. Me vestí con mi mejor vestido negro y mis perlas genuinas, esas que había guardado para ocasiones especiales. Hoy, definitivamente, era una ocasión especial. Hoy era el día en que mi hijo descubriría que había estado jugando con la mujer equivocada durante todos estos años. Llegué a la notaría exactamente a la hora acordada. Eduardo y Fernanda ya estaban ahí, como les conté antes. Él con su traje gris, ella con ese vestido rojo que yo había pagado. Ambos irradiaban esa confianza arrogante de quien cree que está Fintiessit a punto de ganar el premio mayor. Si supieran que estaban a punto de perderlo todo. Nos sentamos frente al notario. Eduardo sacó una carpeta con documentos que había preparado. «Mamá, aquí están todos los papeles para la transferencia. Solo necesitamos tu firma y todo estará listo». Fernanda me sonrió con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. «Por fin vas a hacer lo correcto, Dolores. Ya era hora de que entendieras que esta casa nos pertenece». El notario revisó los documentos de Eduardo. Había hecho un trabajo minucioso. Había investigado el valor de la propiedad. Había calculado los impuestos de transferencia. Todo estaba perfecto para robarme mi patrimonio legalmente. Pero había un pequeño problema que ninguno de ellos había considerado. «Señor notario», dije con voz calmada, antes de proceder con cualquier transferencia, «creo que debo aclarar algo importante». Eduardo me miró con curiosidad. Fernanda se acomodó en su silla, probablemente pensando que yo iba a poner alguna condición ridícula que podrían manipular fácilmente. Ninguno de los dos estaba preparado para lo que estaba a punto de decir. «Verán», continué, «la casa que ustedes quieren que les transfiera ya no me pertenece». Eduardo frunció el ceño. «¿Cómo que no te pertenece?» Fernanda se inclinó hacia adelante, con una expresión de alarma creciente. «¿Qué estás diciendo?» El notario también parecía confundido. Saqué una carpeta de mi bolso. Una carpeta mucho más grande que la de Eduardo. Una carpeta llena de documentos legales, escrituras, certificados y estados de cuenta, que ninguno de ellos había visto jamás. La transferí a una de mis empresas hace una semana. Empresa inmobiliaria Dolores S.A.
para ser exactos. Una empresa de la cual yo soy la única propietaria y presidenta. El silencio en esa oficina era ensordecedor. Eduardo me miraba como si estuviera hablando en otro idioma. Fernanda había perdido completamente el color de la cara. El notario tomó los documentos y comenzó a revisarlos cuidadosamente. Señora Dolores, estos documentos están completamente en orden. Efectivamente, la propiedad ya no está a su nombre personal. ¿Pero cómo?, balbuceó Eduardo. ¿Desde cuándo tienes una empresa? ¿De dónde sacaste el dinero para crear una empresa? Me reí. Una risa genuina, liberadora, llena de años de rabia contenida. Ay, mi querido Eduardo, hay tantas cosas que no sabes sobre tu madre. Saqué más documentos de mi carpeta. 43 propiedades, hijo mío. Apartamentos, casas, locales comerciales, terrenos. Un patrimonio de más de $5 millones que tu padre y yo construimos durante 30 años de trabajo. Un patrimonio que he estado administrando sola durante los 10 años desde que él murió. Un patrimonio del cual tú nunca supiste nada, porque siempre te consideré demasiado inmaduro para manejarlo. Fernanda se puso de pie bruscamente. Eso es imposible. Si tuvieras tanto dinero, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué no tienes empleadas? ¿Por qué no viajas? ¿Por qué actúas como una vieja pobre? La miré directamente a los ojos. Porque, querida Fernanda, quería ver quién eras realmente. Quería saber si amabas a mi hijo o si solo estabas interesada en el dinero. Y ahora lo sé. Eduardo seguía en shock. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mamá, esto es una broma, ¿verdad? Tú no puedes tener tanto dinero. Yo manejo todas tus cuentas, yo pago todas tus cuentas. Ah, sí, dije. Esas cuentas que manejas. Hablemos de eso también. Saqué otro conjunto de documentos. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que Eduardo había estado usando sin mi autorización. Los documentos falsificados con mi firma. Los intentos de usar mis propiedades como garantía para sus préstamos personales. Y lo más interesante de todo, la consulta que había hecho con un abogado para declararme incompetente mentalmente. Eduardo, dijiste a tus compañeros de trabajo que yo era tu dependiente, que tú me mantenías por caridad, que todas mis propiedades eran tuyas, pero que preferías mantener un perfil bajo. También les dijiste que estabas considerando internarme en un asilo porque mi salud mental estaba deteriorándose. El notario tomó esos documentos también, y su expresión se volvió muy seria. Fernanda intentó recuperar la compostura. Bueno, aunque tengas dinero, sigues siendo su madre. Él sigue siendo tu heredero. Cuando te mueras, todo será suyo de todas formas. Sonreí nuevamente. Ah, querida Fernanda, eso nos lleva al siguiente punto. Saqué el último documento de mi carpeta, el más importante de todos. Mi nuevo testamento, certificado y registrado legalmente la semana pasada. Un testamento que Eduardo jamás había visto. Un testamento que cambiaba completamente su futuro y el de Fernanda para siempre. Eduardo, según este documento, tú ya no eres mi heredero. Le pasé una copia al notario y otras a mi hijo. Eduardo la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Su cara pasó del shock a la incredulidad y finalmente al horror absoluto. ¿Cómo que ya no soy tu heredero? Soy tu único hijo. Efectivamente, eres mi único hijo. Pero también eres un ladrón, un mentiroso y un manipulador. Has estado robándome durante años, planeando internarme en un asilo y tratándome como basura en mi propia casa. ¿Realmente creías que no tendría consecuencias? Fernanda le arrancó el documento de las manos a Eduardo y lo leyó ella misma. Su expresión de horror era incluso más pronunciada que la de mi hijo.
Según mi Nuevo Testamento, continué, todo mi patrimonio será donado a organizaciones benéficas cuando yo muera. Asilos para ancianos maltratados, refugios para mujeres abusadas, fundaciones para la educación de niños de bajos recursos. Personas que realmente necesitan ayuda, no parásitos que buscan vivir de lo que otros construyeron. Eduardo se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó. «Esto es ridículo. No puedes hacer esto. Soy tu sangre. Tengo derechos». «Ah, sí, tus derechos». Hablemos de esos derechos, Eduardo. ¿Sabías que usar las tarjetas de crédito de otra persona sin autorización es un delito federal? ¿Sabías que falsificar firmas en documentos bancarios puede llevarte a prisión? El notario se aclaró la garganta. «Señora Dolores, ¿está usted presentando cargos contra su hijo?» «Todavía no», respondí, «pero tengo toda la documentación necesaria por si decido hacerlo». Eduardo palideció. Sus piernas parecían no poder sostenerlo. Fernanda lo tomó del brazo, pero él se apartó bruscamente. «Pero eso no es todo», continué. «También tengo algunas noticias interesantes sobre ti, querida Fernanda». Saqué otra carpeta, más pequeña pero igualmente devastadora. Fotos, videos, registros telefónicos, estados de cuenta bancarios. Todo documentando la doble vida de mi nuera. «Fernanda, quiero que Eduardo sepa que durante los últimos 6 meses has estado teniendo una aventura con Alberto Mendoza, el gerente del banco donde intentaste usar mis propiedades como garantía para préstamos fraudulentos. Las fotos que tengo aquí son muy claras. Ustedes dos en restaurantes, hoteles, en su automóvil. Una relación muy íntima para ser solo contactos profesionales». Fernanda se puso blanca como el papel. Eduardo la miró con una expresión de total incredulidad. «¿Es cierto eso, Fernanda?» Ella intentó negar todo. «Está mintiendo. Esta vieja loca está inventando todo porque está celosa de nuestra felicidad». Pero yo tenía más evidencia. «Eduardo, también quiero que sepas que tu esposa está embarazada». «Felicidades». Fernanda jadeó audiblemente. «Pero hay un pequeño problema. Según los registros médicos que mis investigadores obtuvieron legalmente, el bebé fue concebido hace aproximadamente 10 semanas. ¿Recuerdas dónde estabas hace 10 semanas, Eduardo?» Eduardo frunció el ceño, calculando. «Hace 10 semanas yo estaba en esa conferencia de contabilidad en la capital. Estuve fuera una semana completa». «Exactamente», dije. Una semana en la que Fernanda estuvo muy ocupada consolándose con Alberto. El ADN va a ser muy revelador cuando nazca ese bebé. Fernanda finalmente explotó. «Esto es una conspiración. Esta mujer está loca. Eduardo, no puedes creer estas mentiras». Pero Eduardo ya no la estaba mirando a ella. Me estaba mirando a mí con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de respeto, miedo y algo que podría haber sido admiración. «Mamá», dijo con voz quebrada, «¿por qué nunca me dijiste que tenías tanto dinero? ¿Por qué nunca me incluiste en los negocios? ¿Por qué me dejaste creer que éramos pobres?» Me recosté en mi silla. «Porque quería que fueras un hombre íntegro, Eduardo. Quería que trabajaras duro, que valoraras las cosas, que respetaras a las personas independientemente de su situación económica. Pero fallé como madre. Te crié para ser honesto y te convertiste en un ladrón». El notario nos interrumpió. «Señora Dolores, ¿qué es exactamente lo que quiere hacer hoy? ¿Cuál es el propósito de esta reunión?» Sonreí. «Muy simple. Quiero que Eduardo y Fernanda firmen un documento renunciando a cualquier reclamo futuro sobre mis propiedades. Y quiero que sepan que a partir de este momento ya no son bienvenidos en ninguna de mis casas». Eduardo se derrumbó en su silla. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Puedo cambiar».
Fernanda puede cambiar. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que tú quieres. Pero yo ya había tomado mi decisión. Ya había sufrido suficiente. Ya había sido humillada suficientes veces. No, Eduardo. Algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas heridas no se pueden sanar. Y algunas personas no merecen segundas oportunidades cuando han desperdiciado tantas primeras oportunidades. Firmaron el documento. Eduardo lo hizo con lágrimas en los ojos. Fernanda con las manos temblando de rabia. Ambos entendían perfectamente que acababan de perder todo. No solo mi herencia, sino también su hogar, su estabilidad, su futuro. Pero yo todavía no había terminado con ellos. La humillación pública apenas estaba comenzando. Salimos de la notaría y nos dirigimos cada uno por su lado. Eduardo intentó seguirme, pero yo ya tenía mi automóvil esperando. Un Mercedes-Benz que había comprado esa misma semana y que Eduardo nunca había visto. Su expresión cuando me vio subir a ese vehículo de lujo fue impagable. Finalmente estaba entendiendo que su madre no era la anciana pobre que él creía conocer. 2 días después ejecuté la segunda fase de mi venganza. La reunión en el edificio donde trabajaba Eduardo. Mauricio había organizado todo perfectamente. Todos los empleados estaban reunidos en la sala de conferencias para conocer a la nueva propietaria del edificio. Eduardo llegó sin saber lo que le esperaba. Pensaba que era solo otra reunión de trabajo rutinaria. Mauricio me presentó formalmente. Damas y caballeros, es un honor presentarles a la señora Dolores Herrera, nueva propietaria de este edificio y presidenta de empresa inmobiliaria, Dolores S.A. Eduardo levantó la vista de sus papeles y me vio parada al frente de la sala. Su cara pasó por todas las emociones posibles en menos de 5 segundos. Shock, incredulidad, vergüenza y finalmente terror absoluto. Sus compañeros de trabajo comenzaron a murmurar. ¿Herrera? ¿Como Eduardo Herrera? ¿Son parientes? Eduardo se hundió en su silla, deseando desaparecer. Pero yo tenía una presentación preparada especialmente para él. Una presentación que revelaría todas sus mentiras frente a todos sus colegas. Durante los últimos meses, he estado investigando las operaciones de este edificio y de la empresa que lo ocupa. He descubierto algunas irregularidades muy preocupantes, particularmente relacionadas con un empleado que ha estado representando falsamente su situación financiera ante clientes y colegas. Eduardo sabía exactamente de quién estaban hablando. Intentó levantarse para salir de la sala, pero Mauricio le hizo una seña para que se quedara sentado. Señor Herrera, esto le concierne directamente. Por favor, manténgase en su asiento. Continué con mi presentación. Este empleado le ha dicho a varios clientes que él es propietario de múltiples propiedades inmobiliarias. Ha usado esta información falsa para generar confianza en negociaciones importantes. Ha presumido de ser millonario cuando en realidad ha estado viviendo de la caridad de una anciana. Una anciana a quien planeaba internar en un asilo para robar sus propiedades. Los murmullos en la sala se intensificaron. Los compañeros de Eduardo comenzaron a mirarlo con expresiones de disgusto. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Hugo, se puso de pie. ¿Está hablando de Eduardo? ¿Eduardo les ha estado mintiendo sobre tener propiedades? ¿Sobre ser millonario? Efectivamente, respondí. Eduardo Herrera ha estado viviendo una vida completamente falsa. Peor aún, ha estado usando tarjetas de crédito que no le pertenecen para financiar su estilo de vida ficticio. Ha estado robando a la anciana que lo mantenía. Una anciana que resulta ser su propia madre. El silencio en esa sala era total. Eduardo había puesto su cabeza entre sus manos.
Sus compañeros lo miraban como si fuera un extraño, como si nunca hubieran conocido realmente a la persona que habían considerado su amigo. Hugo habló nuevamente. «Eduardo, ¿es cierto todo esto? ¿Has estado mintiéndonos todo este tiempo?» Eduardo levantó la cabeza lentamente. Su cara estaba roja de vergüenza. Balbuceó algo ininteligible. Intentó negar todo, pero yo tenía documentos. Facturas de las cenas caras que había pagado con mis tarjetas para impresionar a estos mismos colegas. Fotos de los regalos costosos que había comprado para generar una imagen de éxito. Todo financiado con dinero robado. Mauricio tomó la palabra. «Señora Dolores, como gerente de esta empresa, debo preguntarle qué acciones planea tomar. ¿Va a presentar cargos contra el señor Herrera? ¿Qué va a pasar con su empleo aquí?» Miré directamente a Eduardo antes de responder. «Como nueva propietaria de este edificio», continué, «tengo el derecho de decidir qué empresas pueden operar aquí, y tengo serias dudas sobre mantener una compañía que emplea a personas que cometen fraude. Sin embargo, estoy dispuesta a ser benevolente. No presentaré cargos criminales si el señor Herrera renuncia inmediatamente y acepta pagar las deudas que ha acumulado usando mis tarjetas de crédito». Eduardo se puso de pie temblorosamente. Yo renuncio. Lo siento mucho. No sabía que... No pensé que... Sus palabras se perdían en balbuceos incoherentes. Sus compañeros lo miraban con desprecio. La imagen de éxito que había construido durante años se había desmoronado completamente en menos de 30 minutos. Pero yo tenía una sorpresa más. «Antes de que se vaya, señor Herrera, hay algo más que sus colegas deben saber. Su esposa, Fernanda, ha estado teniendo una aventura con Alberto Mendoza del Banco Central. También está embarazada de él. Pensé que sus amigos deberían saber la verdad completa sobre la vida que usted ha estado fingiendo tener». Eduardo salió corriendo de la sala, literalmente corriendo, como un niño que huye de una pesadilla. Pero sus pesadillas apenas estaban comenzando, porque esa tarde Fernanda descubriría que Eduardo ya no tenía trabajo. Y sin trabajo, sin casa, sin dinero y sin futuro, su matrimonio también se desmoronaría. Los compañeros de Eduardo se quedaron en la sala haciendo preguntas. Querían entender cómo habían sido engañados tan completamente. Hugo me preguntó directamente: «Señora Dolores, ¿por qué Eduardo hizo todo esto? ¿Por qué inventó esa vida falsa?» Le expliqué que mi hijo había crecido sintiéndose inferior, que había desarrollado una obsesión por aparentar éxito que no había ganado. Mauricio me aseguró que la empresa tomaría medidas para verificar la veracidad de la información que todos los empleados proporcionaban sobre sus antecedentes financieros. No podían permitirse más situaciones como esta. La reputación de la compañía había sido comprometida por las mentiras de Eduardo. Esa noche, desde mi penthouse, contemplé la ciudad. Eduardo y Fernanda estaban allá abajo en algún lugar, probablemente peleando, probablemente culpándose mutuamente por la destrucción de sus vidas. Pero yo no sentía lástima. Sentía justicia. Sentía que finalmente había recuperado mi dignidad. 3 días después, Eduardo apareció en mi penthouse. No sé cómo consiguió la dirección. Probablemente sobornó al portero. Llegó con los ojos hinchados, la ropa arrugada. Parecía que no había dormido en días. El hombre exitoso y arrogante había desaparecido completamente. Lo que tenía frente a mí era un ser humano, destrozado, desesperado, suplicando por una segunda oportunidad que no merecía. «Mamá, por favor, déjame explicarte». No sabía lo que estaba haciendo. Fernanda me manipuló. Me convenció de que era lo correcto. «Por favor, perdóname. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. No me dejes así».
Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó de hablar, guardé silencio por unos minutos. Luego le serví una taza de café y me senté frente a él. «Eduardo», le dije, «durante 42 años te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi amor incondicional. Trabajé 18 horas diarias para que pudieras estudiar. Vendí mis joyas para comprarte libros. Me privé de vacaciones, de ropa nueva, de comodidades. Todo para que tuvieras un futuro mejor. Y así me pagas». Él comenzó a llorar. Lágrimas reales, no lágrimas de manipulación. «Mamá, lo sé. Fui un idiota. Fui un malagradecido. Pero puedo cambiar. Dame una oportunidad. Te juro que seré el hijo que tú mereces». Le pasé una servilleta y continué hablando. «¿Sabes cuál fue mi error más grande, Eduardo? No fue darte todo lo que querías. Mi error fue no enseñarte el valor de las cosas. Nunca te hice trabajar por lo que recibías. Nunca te enseñé que el respeto se gana, no se exige. Creé un monstruo y ahora ese monstruo me destruyó a mí. Pero mamá, no es demasiado tarde. Puedo aprender, puedo trabajar. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza». Lo miré largamente. Parte de mí, la parte maternal que nunca muere completamente, quería abrazarlo y perdonarlo. Pero la parte racional, la parte que había sufrido años de humillaciones, sabía que era demasiado tarde. «Eduardo, la confianza es como un cristal. Una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual. Tú no solo rompiste mi confianza, la hiciste pedazos. Me trataste como basura, planeaste robarme, intentaste declararme loca. Y lo peor de todo, permitiste que tu esposa me humillara en mi propia casa mientras tú te reías». Se puso de rodillas frente a mí, literalmente de rodillas, suplicando como un niño. «Mamá, por favor, no tengo a dónde ir. Fernanda me dejó. Perdí mi trabajo. No tengo dinero. Voy a terminar en la calle. Por favor, no me hagas esto. Ayúdame una vez más. Solo una vez más». Le dije que se levantara, que se sentara como un adulto, que si queríase hablar conmigo lo hiciera con dignidad. Se limpió las lágrimas y volvió a su silla. «Eduardo», le pregunté, «¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es tu plan?». Me miró confundido. «No sé, mamá. Pensé que tú me ayudarías. Pensé que me perdonarías. Ahí estaba el problema». Eduardo nunca había tenido que hacer un plan real en su vida. Siempre había dependido de que alguien más resolviera sus problemas. Primero yo, después Fernanda, ahora otra vez yo. Era un hombre de 32 años que nunca había crecido realmente. «Voy a hacer algo por ti, Eduardo. Pero va a ser la última vez. Voy a pagarte un apartamento pequeño por 3 meses. 3 meses para que encuentres trabajo, para que aprendas a vivir por tu cuenta, para que demuestres que puedes ser un adulto responsable. Después de eso, estás solo». Sus ojos se iluminaron. «¿En serio? ¿Harás eso por mí? Pero hay condiciones». Continué. «Primero, vas a ir a terapia psicológica. Vas a trabajar en tus problemas de carácter. Segundo, vas a conseguir cualquier trabajo que puedas, no importa cuán humilde sea. Tercero, me vas a pagar cada centavo que robaste usando mis tarjetas de crédito. Y cuarto, jamás volverás a contactarme hasta que hayas cumplido con todo esto». «¿Y si cumplo con todo?», preguntó. «¿Volverás a hablarme? ¿Podré ser tu hijo otra vez?». Lo miré directamente a los ojos. «Eduardo, tú siempre serás mi hijo biológicamente. Pero si podrás ser mi hijo emocionalmente otra vez, eso depende completamente de ti. Depende de si realmente puedes cambiar o si esto es solo otra manipulación». Aceptó todas mis condiciones. Firmó un documento donde se comprometía a todo lo que habíamos acordado. Le di las llaves del apartamento y un cheque para 3 meses de renta.
También le di el nombre de un psicólogo y una lista de empleos de nivel básico donde podía aplicar. Cuando se fue, me quedé sola en mi penthouse. Era extraño. Por primera vez en años, sentía paz. No había gritos, no había demandas, no había humillaciones. Solo silencio y tranquilidad. Pero también había tristeza. La tristeza de una madre que había perdido a su hijo. No por muerte, sino por las decisiones terribles que él había tomado. Esa noche llamé a Jorge, mi abogado. Jorge, necesito que investigues qué pasó con Fernanda. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Jorge me dijo que sus investigadores ya tenían información. Fernanda y había vuelto con Alberto, su amante. Vivían juntos en un apartamento que él pagaba. Pero había un problema. La esposa de Alberto había descubierto la aventura. Resulta que la señora de Alberto era una mujer muy poderosa. Venía de una familia influyente y tenía conexiones importantes en el mundo empresarial. Cuando descubrió que su esposo la estaba engañando con Fernanda, decidió arruinar a ambos. Alberto perdió su trabajo en el banco. Fernanda perdió cualquier posibilidad de conseguir empleo en el sector financiero. Ambos estaban ahora viviendo de los ahorros de Alberto, que no durarían mucho tiempo. La justicia tiene formas misteriosas de funcionar. Eduardo y Fernanda habían planeado destruir mi vida para beneficiarse ellos. Ahora ambos estaban viviendo las consecuencias de sus acciones. Y yo finalmente estaba libre para vivir mi vida en paz. 6 meses después, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era Jorge, mi abogado, con noticias que no esperaba. Señora Dolores, Eduardo ha cumplido con todo lo que usted le pidió. Ha estado en terapia. Consiguió trabajo como mesero en un restaurante. Ha estado pagando religiosamente la deuda que tenía con usted. Su psicólogo dice que ha mostrado un cambio genuino. ¿Quiere verlo? Durante esos 6 meses, yo había estado viviendo la mejor época de mi vida. Viajé por primera vez en décadas. Conocí Europa, recorrí las playas del Caribe, visité museos que siempre había soñado con ver. Compré ropa hermosa, joyas elegantes. Me hospedé en los mejores hoteles. Hice todo lo que había postergado durante años para darle todo a un hijo que me pagó con humillaciones. También me dediqué a mis obras de caridad. Doné equipos médicos a hospitales públicos, becas de estudio para jóvenes de escasos recursos, apoyo a asilos de ancianos donde realmente cuidaban bien a los residentes. Era increíble la satisfacción que sentía al ayudar a personas que realmente necesitaban ayuda, en lugar de mantener a parásitos que solo querían aprovecharse de mi generosidad. Pero a pesar de toda esta nueva felicidad, había algo que me faltaba. Un vacío que ningún viaje, ninguna compra, ninguna obra de caridad podía llenar completamente. Era el vacío de no tener familia. Eduardo seguía siendo mi único hijo y por más que hubiera intentado convencerme de que podía vivir sin él, la verdad era que lo extrañaba. Extrañaba al niño que había sido, al joven que había tenido sueños, al hombre que quería haber llegado a ser si hubiera tomado decisiones diferentes. Decidí ver a Eduardo. Nos encontramos en un café del centro de la ciudad. Llegó puntual, vestido sencillamente pero limpio, con una expresión en el rostro que no había visto en años. Humildad genuina. Se sentó frente a mí y, por primera vez en décadas, esperó a que yo hablara primero. No demandó nada, no exigió nada, simplemente esperó. «Mamá», dijo finalmente, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que hice. Sé que traicioné tu confianza de la manera más horrible posible, pero quiero que sepas que estos 6 meses han sido los más duros y a la vez los más importantes de mi vida. Por primera vez, entiendo lo que significa trabajar duro por lo que uno tiene. Por primera vez, entiendo el valor del dinero.
y por primera vez entiendo lo mucho que te lastimé. Lo observé cuidadosamente. Su lenguaje corporal era diferente. No había esa arrogancia que lo había caracterizado durante años. No había esa sensación de que me estaba manipulando. Parecía genuinamente diferente. Eduardo, le dije, ¿qué aprendiste exactamente en estos meses? Aprendí que soy un cobarde, mamá. Aprendí que durante toda mi vida he huido de las responsabilidades y he esperado que otros resuelvan mis problemas. Aprendí que maltraté a la única persona que realmente me amó de manera incondicional. Y aprendí que si quiero ser un hombre de verdad, tengo que ganarme las cosas por mí mismo, no robarlas o manipular para conseguirlas. ¿Y qué piensas hacer con ese conocimiento?, pregunté. Eduardo respiró profundamente antes de responder. Quiero seguir trabajando, mamá. Quiero seguir en terapia. Quiero pagar cada centavo que te robé, con intereses. Y quiero ganarse el derecho de volver a llamarte mamá. No como una obligación que tienes por ser mi madre biológica, sino como un privilegio que me gane con mis acciones. Le pregunté por Fernanda. Su expresión se entristeció. Fernanda tuvo el bebé hace 2 meses. Como tú dijiste, no era mío. Alberto lo reconoció legalmente, pero su esposa se divorció de él y se llevó la mitad de todo lo que tenía. Ahora Fernanda vive sola con el bebé, luchando por sobrevivir. Intentó contactarme para pedirme ayuda, pero ya no puedo ser esa persona que rescata a otros cuando ni siquiera puedo rescatarme a mí mismo. Esa respuesta me sorprendió. El Eduardo de antes habría corrido a Setazas a ayudar o a Fernanda, no por amor, sino por su necesidad patológica de ser necesitado. Este Eduardo había puesto límites saludables. Le pregunté si había considerado volver a Stasa a estudiar, mejorar sus habilidades profesionales. Me contó que había empezado a tomar clases nocturnas de administración de empresas. Pagaba sus estudios con el dinero que ganaba como mesero. Eduardo, le dije, voy a proponerte algo. Pero antes de hacerlo, quiero que entiendas que esto no es caridad. Esto no es porque siento lástima por ti. Esto es porque veo un cambio genuino en tu carácter y quiero darte la oportunidad de demostrarlo completamente. Tengo varias propiedades que necesitan administración. Oficinas que rentar, mantenimiento que supervisar, contratos que revisar. Es trabajo real, con salario real, pero también con responsabilidades reales. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se controló. Mamá, ¿estarías dispuesta a darme esa oportunidad? ¿Después de todo lo que hice? Le expliqué las condiciones. Sería un empleado más, no el hijo del jefe. Tendría que reportar a Jorge, mi abogado, quien supervisaría su trabajo. Su salario sería el mismo que cualquier otra persona con su experiencia. Y si fallaba, si volvía a su fiasco y a sus viejos hábitos, sería despedido inmediatamente sin consideraciones familiares. Acepto todas las condiciones, dijo sin dudar. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que tú merecías haber criado. Nos levantamos para irnos. Cuando llegamos a la puerta del café, Eduardo se detuvo. Mamá, hay algo más que quiero decirte. Nunca te voy a pedir que cambies tu testamento. Nunca voy a esperar una herencia. Lo que estoy haciendo lo hago porque quiero recuperarte como madre, no porque quiera recuperar tu dinero. 1 año después, Eduardo seguía trabajando conmigo. Jorge me reportaba constantemente sobre su desempeño. Era puntual, responsable, honesto con el dinero, respetuoso con todos los empleados. Había terminado sus estudios de administración y estaba aplicando sus nuevos conocimientos al trabajo. Más importante aún, seguía en terapia y había desarrollado relaciones saludables con otras personas. No habíamos vuelto a vivir juntos,
Él mantenía su apartamento pequeño y yo mi penthouse. Pero almorzábamos juntos una vez por semana. Hablábamos de trabajo, de sus estudios, de sus planes futuros. Poco a poco, estaba recuperando a mi hijo. No al hijo perfecto que había soñado tener, sino al hijo real que había aprendido de sus errores y había decidido cambiar. Cambié mi testamento nuevamente. Eduardo volvió a ser mi heredero, pero con condiciones muy claras. Solo heredaría si continuaba demostrando el carácter que había desarrollado. Si volví o si sus viejos hábitos, todo iría a caridad automáticamente. Jorge sería el administrador del testamento y tendría poder absoluto para tomar esa decisión. No me arrepiento de haber adoptado la línea dura con Eduardo. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. A veces, amar a alguien significa dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. A veces, la mayor enseñanza que puedes dar es permitir que fallen completamente para que puedan aprender a levantarse por sí mismos. Eduardo necesitaba perderlo todo para encontrar quién realmente era. Y yo necesitaba recuperar mi dignidad para encontrar la paz que había perdido durante años. 5 años han pasado desde aquel viernes en la notaría que cambió nuestras vidas para siempre. Mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi penthouse, observando el atardecer sobre la ciudad, no puedo evitar reflexionar sobre todo lo que hemos vivido, Eduardo y yo. El camino hacia la reconciliación no fue fácil, pero valió cada momento de dolor, cada lágrima derramada, cada decisión difícil que tuve que tomar. Eduardo ya no es el hombre arrogante y manipulador que me humilló durante años. Tampoco es el joven irresponsable que crié sin límites ni consecuencias. Se ha convertido en alguien completamente nuevo. Un hombre que entiende el valor del trabajo, que respeta a las personas independientemente de su situación económica, que ha aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres como persona. Hace 2 años, Eduardo conoció a Lidia, una enfermera que trabaja en uno de los hospitales que apoyo con mis donaciones. Es una mujer trabajadora, humilde, genuina. Alguien que lo ama por quien es ahora, no por lo que tiene o pretende tener. Cuando Eduardo me la presentó, vi en sus ojos algo que nunca había visto con Fernanda. Respeto mutuo y amor verdadero. Lidia no busca que Eduardo la mantenga. Ella tiene su propia carrera, sus propios ingresos, su propia dignidad. La boda fue pequeña, íntima, pagada completamente por ellos dos con el dinero que habían ahorrado trabajando. Eduardo insistió en que no quería mi ayuda financiera para la ceremonia. Quería que fuera algo que ellos habían logrado por sus propios méritos. Lloré de orgullo durante toda la ceremonia. Por primera vez en décadas, lloré lágrimas de felicidad viendo a mi hijo. Eduardo y Lidia viven en una casa modesta que compraron con una hipoteca que pagan religiosamente cada mes. Eduardo sigue trabajando conmigo, pero ahora como socio menor de la empresa. Se ha ganado esa posición a través de 5 años de trabajo impecable, de estudios constantes, de decisiones éticas inquebrantables. Jorge, quien inicialmente era escéptico sobre darle responsabilidades importantes, ahora lo considera indispensable para las operaciones diarias. El mes pasado Lidia me dio la noticia más hermosa que había escuchado en años. Estoy embarazada, señora Dolores. Voy a ser abuela, pero no una abuela como la que hubiera sido hace 5 años, amargada y resentida por los años de maltrato. Voy a ser una abuela que puede disfrutar genuinamente de este nuevo miembro de la familia, sabiendo que viene de padres que han aprendido el valor del respeto, del trabajo y del amor verdadero. Fernanda desapareció de nuestras vidas completamente.
Según las últimas noticias que tuve sobre ella, se mudó a otro país con Alberto y su hijo. Su relación tampoco duró mucho. Alberto la dejó cuando se dio cuenta de que ella era exactamente el mismo tipo de persona manipuladora que lo había seducido para que traicionara a Liftin, a su primera esposa. Fernanda está ahora sola, luchando por sobrevivir, pagando las consecuencias de una vida construida sobre mentiras y manipulación. No siento satisfacción por el sufrimiento de Fernanda. Tampoco siento lástima. Simplemente la veo como un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias y que eventualmente la vida nos presenta la factura por nuestras acciones. Ella eligió el camino de la manipulación y el engaño. Eduardo también lo hizo inicialmente, pero tuvo la sabiduría de cambiar cuando aún tenía tiempo. Mi relación con Eduardo ahora es lo que siempre debió haber sido. Somos adultos que se respetan mutuamente. Él ya no me ve como un cajero automático o como alguien de quien puede aprovecharse. Yo ya no lo veo como la víctima eterna que necesita que le resuelvan todos sus problemas. Somos madre e hijo, pero también somos socios, amigos, personas que han aprendido a valorarse genuinamente. Sigo involucrada activamente en mis obras de caridad. He construido 2 asilos para ancianos donde las personas mayores son tratadas con la dignidad y el respeto que merecen. También financio becas universitarias para jóvenes de bajos recursos, pero con una condición. Deben mantener excelencia académica y participar en trabajos comunitarios. Quiero asegurarme de que entiendan que todo lo que reciben tiene un propósito y una responsabilidad asociada. Jorge sigue siendo mi abogado y mi consejero más confiable. A menudo me dice que mi historia debería escribirse como un libro para otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Mujeres que están siendo abusadas emocionalmente por sus propios hijos, que están siendo manipuladas por nueras codiciosas, que han perdido su dignidad tratando de mantener unida a una familia que no las valora. Mi mensaje para esas mujeres es simple. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Y nunca, jamás, debes permitir que alguien te trate como basura, sin importar cuánto los ames o qué relación familiar tengas con ellos. El amor verdadero incluye respeto. Sin respeto, no hay amor real, solo manipulación disfrazada de afecto. También he aprendido que ser madre no significa sacrificar tu dignidad. Ser madre significa enseñar a tus hijos a ser personas íntegras. Y a veces eso requiere decir no, establecer consecuencias y permitir que fallen para que puedan aprender. Eduardo tuvo que tocar fondo completamente para entender el valor de lo que había perdido. Si Jokani hubiera seguido rescatándolo, habría seguido siendo el mismo hombre inmaduro y manipulador. Cuando el bebé nazca el próximo año, haré algo que nunca pude hacer con Eduardo. Seré una abuela que disfruta a su nieto sin la carga de tener que ser la salvadora constante de la familia. Seré una abuela que puede dar amor sin condiciones, porque sé que los padres del niño son personas responsables que no van a aprovecharse de mi generosidad. Eduardo me visitó ayer y me dijo algo que me llenó el corazón de paz. Mamá, gracias por no rendirte conmigo cuando me rendí contigo. Gracias por ser lo suficientemente fuerte para dejarme caer cuando yo no tenía la fuerza para levantarme solo. Si no hubieras hecho lo que hiciste, yo seguiría siendo el mismo parásito que era hace 5 años. No me arrepiento de haberlo adoptado desde pequeño cuando su madre biológica nos lo entregó. No me arrepiento de haber sacrificado tanto para darle una educación y oportunidades. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción.
y que a veces el amor más grande que puedes darle a alguien es permitirle enfrentar las consecuencias de sus decisiones para que pueda crecer y convertirse en la persona que realmente puede llegar a ser.